Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 18 de septiembre, lunes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo, leemos el capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Son precisas y grandes las palabras que le dirige San Pablo a Timoteo en esta parte de su carta. Fijémonos cómo inicia esta parte. Le ruega a Timoteo, que lleva a su cargo la comunidad cristiana, una comunidad que ha quedado a su cargo, él ha quedado como obispo. Te ruego que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. ¿Cómo llamamos a esto hoy en día? Esa oración universal que realizamos en la Santa Misa, esa oración de los fieles, y que realizamos también en la liturgia de las horas, pero que, como escuchamos, tenemos que tenerla presente todo el tiempo. Oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias. Esto es lo medular de la vida comunitaria de la Iglesia. ¿Por qué tiene que existir la Iglesia y qué es lo que tengo que hacer yo como miembro de la Iglesia? ¿Cuál es mi tarea principal? La principal, no la secundaria, no, la primera es la oración. La vida de la Iglesia, la vida, por tanto, de cada uno de los miembros de la Iglesia, tiene que estar basada en la oración, en el deseo de ser pulmones de oración en este mundo, haciendo oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. Pidiendo por todos, en favor de todos. Qué bonito es tener clara que esta es nuestra misión. La Iglesia está ante todo, antes de cualquier otra misión. Tendremos muchas otras. Haremos muchísimas cosas. En el amor al prójimo se hará tanto, 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 y podremos realizar tantas labores. Pero el fundamento del ser cristiano está en la oración. La Iglesia existe para ser fuente de oración a Dios, pidiendo por todos los hombres. Después de decir que hay que orar por todos los hombres, San Pablo continúa, y en particular, ahora vamos a lo particular, a esa oración particular que debemos hacer por los jefes de Estado y las demás autoridades. Por los jefes de Estado y por las demás autoridades. Por eso es que si tú ves en la Santa Misa, el orden de la oración de los fieles es eso.
Siempre pedir por la iglesia en primer lugar y en segundo lugar pedir por las autoridades, por los gobernantes. ¿Y esto por qué? Porque nos lo dice efectivamente San Pablo con esta claridad. Hay que pedir por los jefes de Estado y por las demás autoridades. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Que para poder vivir aquello que es lo más importante en esta vida, es decir, una vida tranquila, para podernos entregar a Dios, para podernos entregar a Dios y para poder vivir una vida respetable, es decir, que podemos realizar nuestras actividades con normalidad, nuestras actividades laborales de una manera respetable, no teniendo que acudir a ninguna locura ni a ninguna actividad inmoral, para que la gente pueda vivir efectivamente en paz, tranquila, y en esa tranquilidad poner orden en su corazón y poner lógicamente a Dios en primer lugar. Por ese motivo es que rezamos por los jefes de Estado y las demás autoridades. Porque si tenemos buenos jefes de Estado, porque si tenemos buenas autoridades, entonces viviremos en paz. Pero ese vivir en paz es para poder vivir entregados a Dios. A veces lo que falla en nuestra oración por los estados y por los gobernantes es eso. Es porque queremos vivir en paz simplemente para vivir en paz. No, es que yo quiero la paz, pero la paz aquí tiene una finalidad, no es la finalidad. Si yo confundo la paz en este mundo como la finalidad de mi existencia, entonces estoy acabado. ¿Por qué? Porque lo podré conseguir y pensaré que ya he llegado a la cúspide. No, la paz me sirve para vivir una vida entregado a Dios. Esto, hacer plegarias, oraciones, súplicas en todo momento, acciones de gracias, es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Él quiere que todos se puedan acercar a Dios. Y en un estado conflictivo, en un estado donde hay malas autoridades, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no podemos vivir esa cercanía con Dios. Él quiere que todos se salven. Claro. Si yo tengo que vivir en una guerra civil, si yo tengo que preocuparme para que se respeten los derechos básicos en una sociedad, estoy preocupado de eso y no estoy preocupado de cosas que son muchísimo más importantes. ¿Y qué puede haber más importante? El vivir efectivamente el camino hacia la salvación, el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Que eso es lo que está diciendo San Pablo. Está diciendo algo muy sencillo. Lo que queremos es que los hombres vivan en paz para vivir ese camino de salvación conociendo al único Dios verdadero y al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Qué bonito es desear efectivamente que haya paz en los países, pero con esta finalidad, el conocimiento de Dios, la cercanía con Dios, que haya paz, que haya buenas autoridades. ¿Para qué? Para que entonces los hombres puedan caminar el camino de salvación que nos da el Señor. Jesucristo dio testimonio de esto a su debido tiempo, continúa San Pablo, y de esto yo he sido constituido y digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Fíjate cómo se une a lo que ya habíamos leído, cuando San Pablo dice, puedes fiarte de lo que digo, y lo vuelve a repetir. Yo doy testimonio, yo soy pregonero y apóstol para enseñar la verdad, que es en definitiva repetir el testimonio de Cristo. No son mis palabras propias las que digo, sino que son las palabras del Señor. Las palabras del Señor, esas son las que yo repito. Quiero, pues, que los hombres
libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Quiero que los miembros de nuestra comunidad, quiero que los cristianos hagan oración donde quiera que se encuentren. De nuevo, vuelve a tomar el primer tema que hemos visto, la necesidad de una vida de oración. Si yo soy miembro de la iglesia, tengo que ser un pulmón de oración por todos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Creo que todos conocemos este pasaje de la Escritura que llega en todos los evangelios, contado con pequeños matices, pero que se basa en esa fe del centurión que le pide al Señor sanar no a él, sino a un criado, y que expresa estas palabras que son tan importantes en nuestra vida porque son las palabras con las que nos acercamos a recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y entonces es sumamente importante darnos cuenta por qué estas palabras la Iglesia las ha colocado en relación con la Eucaristía. Porque nosotros nos acercamos con la fe en que aquello que vamos a recibir en la Eucaristía no es pan, no es vino, sino cuerpo y sangre de nuestro Señor. Creemos en la presencia real, viva de Jesucristo, en toda su humanidad, en toda su divinidad, de una manera sacramental. Sacramental significa misteriosa, que no la podemos alcanzar a comprender en su totalidad, pero nos podemos acercar efectivamente al conocimiento de ese misterio. Se nos presenta efectivamente esa presencia viva, real de Jesucristo en la Eucaristía. Y por eso la Iglesia nos hace decir estas palabras. ¿Por qué? Porque el Señor ha alabado la fe de este centurión. Ha dicho: no he encontrado en Israel una fe más grande. ¿Y por qué? Porque a ese centurión le basta la palabra de Jesús. Le basta la palabra de Jesús. Ese es el camino de la fe. El camino de la fe no es el camino de la comprobación. Y es tan difícil entender esto para muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque se nos quiere poner como peso en la vida. Ay, es que compruébame que en la Eucaristía está Jesucristo, que esto en verdad ya no es pan y vino, sino cuerpo y sangre de Cristo. No, hermano mío, yo no te voy a comprobar absolutamente nada.
Si tú quieres comprobaciones, bueno, te vas a hacer un examen al laboratorio para que te den los resultados de lo que sucede en tu sangre. Vas a un laboratorio para estudiar si el alimento que comes es sano o no. Pero el camino que conduce a la salvación no es el camino de un laboratorio. Yo no voy a llegar a la salvación porque un laboratorio me garantiza que esto es así o no. No, el camino de la salvación es un camino de fe en el cual yo confío en la palabra de alguien y ese alguien es mi Señor. Ese alguien es el Dios que se ha hecho hombre y yo decido confiar en su palabra. Nadie me va a obligar. Nadie me puede obligar. Esto lo voy a decidir yo y nadie más que yo. Yo voy a decidir si quiero caminar efectivamente ese camino de fe. Pero esa fe va a ser esa, confiar. ¿Y por qué yo creo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Porque lo dijo el Señor. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto que no parece mi cuerpo. Esto que es un pan, ya no es pan. Esto es mi cuerpo. Ay, pero ¿y cómo puede ser? Eso no puede suceder. No, no puede suceder naturalmente. No puede suceder por una transformación natural. Sucede por un milagro producido por aquel que tiene la palabra, la última palabra, la palabra creadora, la palabra capaz de transformar cualquier realidad porque toda realidad está sujeta a Él, porque Él tiene la última palabra. Y si Él ha dicho que esto es su cuerpo, esto es su cuerpo. Ahora vamos al Evangelio en sí para analizarlo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que cuando Jesús terminó de hablar, recuerda que estábamos en ese discurso del llano, después de que Jesús había pasado toda la noche orando en un monte, vuelve a Cafarnaúm y había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido, un criado muy querido. Ese oficial romano ha enviado a los ancianos judíos, a rogarle que viniera Jesús a curar. Tal vez no les dijo estas palabras por lo que dice después. Tal vez lo que le dijo es, pídanle que diga una palabra, pero estos ancianos interceden por este oficial romano y lógicamente le agregan, anda a su casa. E insisten además porque se lo merece, porque es un hombre que ha hecho mucho bien, nos ha construido la sinagoga. El Señor ya sabemos que siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que los piden. No necesita el gran palanqueo. Pero Jesús inmediatamente va hacia la casa de este oficial romano. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ir a la casa del oficial romano significa entrar a la casa de un pagano. Por eso estos ancianos le han dicho, mira, se lo merece porque no es cualquier pagano, es un hombre que quiere mucho este pueblo, Pero claro, si otros fariseos o escribas hubieran visto esta actitud del Señor, hubieran dicho, qué horror va a entrar a la casa de un oficial romano. Aquellos preocupados de la política hubieran dicho, ¿cómo entra a la casa de un oficial romano si los oficiales romanos son los que nos tienen sujetos, los que nos han quitado la libertad de Israel? Que el Señor no está preocupado de eso y va efectivamente a sanar a este criado. Pero cuando se va acercando vienen esas palabras preciosas. Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Y en qué baso esta fe de no necesitar que tú entres en mi casa? En primer lugar, en la humildad de no haberme querido ni siquiera acercarme yo personalmente. A mí me basta una palabra tuya. Qué precioso, ¿no? A mí me basta la palabra del Señor. A mí me basta la palabra del Señor.
¿Por qué caminas el camino que camino? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué has decidido cumplir los mandamientos? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué? ¿Por qué la vida de cristiano? Porque a mí me basta la palabra del Señor. A mí me basta la palabra del Señor. No necesito otra cosa. Yo también estoy bajo órdenes y sé lo que significa el poder de la palabra. Y por eso dice este oficial romano, yo también le digo a un subalterno con órdenes, ve y va, ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Basta tu palabra. Basta simplemente tu palabra para que mi criado quede sano. Y qué bonito es elevar entonces nuestra oración hoy día así. A mí, Señor, me basta solo tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.